Bueno, la semana pasada tuvo lugar un encuentro entre el expresidente Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Pou y también Jorge Larrañaga. Bueno, en el marco de esta propuesta, este intercambio de temas considerados por ellos como cruciales, importantes para el futuro del país y también para la actualidad. Ese encuentro fue muy comentado y también levantó críticas de todas las filas, entre ellas las del diputado Fernando Amado, a quien recibimos hoy aquí en Arribagente. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, no, muchas gracias. Recorriendo el interior del país. Sí, recorriendo el interior. A ver, es imposible representar bien, es algo que yo asumo como parte de la responsabilidad de ser representante nacional, sin recorrer el país, porque es la única manera de poner el termómetro en distintas realidades. Muchas veces, incluso en un mismo departamento, depende de la localidad que tú visitas, las prioridades, las preocupaciones, los problemas de la gente son distintos. Entonces, si te encerrás en el Palacio acá pensando de que tenés la foto de la realidad de lo que está pasando a lo largo y ancho del país, estás equivocado. Entonces, recorrer el país es parte, me parece, de la obligación que tenemos para después proponer cosas realmente para el Uruguay real, ¿no? Y no para un Uruguay que de repente con toda buena voluntad vos proyectás, pero no es. También hay una actividad que tiene que ver, y hay que decirlo con honestidad brutal, yo soy de los que cree que los políticos hacemos campaña a los 5 años. En el mejor sentido de la expresión. No es buscando votos, es teniendo contacto con la gente, es digamos, estando siempre dispuesto a responder todas las preguntas con colegas de ustedes en el interior del país, como también con ciudadanos, ¿no? En recorrida, y es parte de la actividad política. Entonces, las dos patas, ¿no? La de conocer, saber lo que está pasando en el Uruguay profundo, muchas veces que desde acá ni noticias se tiene, o poco se tiene, y además no es lo mismo que te lo cuenten a que lo veas, y también una actividad que tiene que ver con lo político, con lo partidario, al final del camino con lo electoral, que también es parte del trabajo. Esta reunión que mencionábamos en la presentación de la entrevista, bueno, fue muy comentada y muy criticada por usted, por ejemplo, a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. ¿Por qué no le pareció bien? ¿Olor a naftalina? ¿Preocupante? Mire, preocupante porque desde mi punto de vista, este tipo de símbolos, de gestualidad política, lo único que ayuda, entre otras cosas, es atornillar al Frente Amplio en el poder. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que en una lógica bipolar, en una lógica de dos bloques, en la lógica de dos mitades, el Frente Amplio se mueve como pez en el agua, como lo ha demostrado una y otra vez. El ejemplo de la Intendencia de Montevideo en el periodo pasado, vía concertación, de la cual nosotros estuvimos también en contra, porque, entre otras cosas, además de que sentíamos que al Partido Colorado sobre todo y al vallismo sobre todo le afectaba desde el punto de vista de su identidad, generando una macroidentidad diferente, la de los partidos tradicionales, la que lo aleja, digamos, sobre todo de su expresión más progresista, su expresión más socialdemócrata, que es la vallista. Nosotros decíamos, además, a quienes lo promueven pensando que va a ser una buena herramienta para desplazar al Frente Amplio del poder, se equivocan. Lo único que va a hacer es atornillarlo, y fue lo que sucedió. De hecho, en la Intendencia de Montevideo, el Frente Amplio tuvo un edil más que en el periodo anterior. Y en el caso del Partido Colorado, pasamos de 7 ediles a 0 edil, ¿no? Es decir, la lógica bipolar yo creo que es mucho más una referencia que tiene y está atada al pasado reciente, es decir, a los 90, a la realidad de que el Frente Amplio se erige como nueva propuesta política con chance de ganar, y por tanto los partidos fundacionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional, bueno, sienten esa situación, y lo que hacen es decir, bueno, nosotros que nos conocemos hace 180 años, dejemos a un lado la diferencia que está viviendo otro a disputarnos el poder. Un Frente Amplio que en ese momento además tenía una dosis marxista muy fuerte, es decir, el Frente Amplio se fue moderando y ganó cuando ya había completado bastante su giro hacia el centro, ¿no? Es decir, el Frente Amplio del 94 no ganaba la elección y el del 99 tampoco, ¿no? Entonces, es decir, la lógica bipolar, yo estoy convencido que no solo no ayuda, digamos, a eventualmente un cambio de gobierno, sino que también divide al país en dos, ¿no? Que fue lo que hizo el Frente Amplio durante décadas, ¿no? Y que algunos nos dicen, hay que hacer la misma oposición que hizo el Frente Amplio cuando era oposición. Y yo digo, no, o sea, entonces que vamos a copiar lo malo. O sea, el Frente Amplio creció políticamente, se instaló en el sistema político a partir de, muchas veces, la demagogia, muchas veces de dividir al país en dos, de honestos y deshonestos,
¿no? De puros e impuros, de sensibles e insensibles, dividiendo el país en dos, generando esa grieta, y nosotros lo que vamos a hacer es copiar lo malo. No. Y Sanguinetti, que es un señor político de hace muchos años, ¿no? ¿Por qué no hace ese análisis? No, Sanguinetti, a ver... Porque lo que quiere hacer, supongo que es generar más votos para el Partido Colorado, ¿no? Bueno, no lo tengo claro. Es decir, Sanguinetti es un peso pesado. No está en discusión, ¿no? Porque a veces se confunden las cosas. O sea, que uno no comparta cosas que dice Sanguinetti o que hace Sanguinetti no quiere decir que le tenga una enorme admiración como político, como estadista, como gobernante y como colorado. Digo, son cosas diferentes. Ahora, uno no por todas estas cosas va a decir amén a todo lo que hace el otro, ¿no? Y mucho más cuando hay diferencias generacionales que pueden hacer natural de que veamos las cosas de manera diferente. En el caso de Sanguinetti es un ejemplo vivo, digamos, de un personaje político de peso que justamente fue permeado por toda esa lógica. Es más, fue víctima de esa lógica. El Frente Amplio, de manera despiadada, no solo hizo oposición a los gobiernos del Partido Colorado, sino que realmente muchas veces de manera injusta calumnió a figuras como Sanguinetti en el poder. Entonces, yo puedo entender humanamente que a Sanguinetti le pase que tiene el reflejo natural de razonar políticamente en base a dos bloques, porque fue lo que vivió y de hecho hasta fueron tremendamente injustos muchas veces con él, y me refiero al Frente Amplio, cuando estaba en la oposición y en el gobierno, ¿no? Entonces, lo puedo entender. Ahora, yo creo que el Partido Colorado y el país no se merecen quedar atados a una lógica bipolar que, desde mi punto de vista, además, está llegando a su fin, porque el Frente Amplio está ya en un proceso de tradicionalización de lo bueno y de lo malo, y no solo eso, sino que el Frente Amplio podrá ganar de vuelta. Ahora, lo que está claro es que ya empezó, digamos, la pérdida de poder del Frente Amplio, ¿no? Es decir, ya empezó la etapa en la cual el Frente Amplio lo que va a hacer es ir perdiendo poder. Podrá mantener el gobierno porque al Partido Colorado también le pasó. El Partido Colorado venía perdiendo poder, pero igual mantenía el gobierno. Ahora, esto, lo de Sanguinetti básicamente es un poco aquello de la reedición de las familias ideológicas, aquella concepción de estos dos bloques de lo que usted habla. Ahora, ¿esto no se da de hecho cuando hay una instancia de balotaje? Sí, es decir, se da de hecho... ¿Acuerdos tácitos o no implícitos? Sí, hay dos diferencias que me parecen importantes. Una es que se da también porque es natural que ustedes me pregunten, la gente razone y los políticos también actuemos en función de esa lógica, porque es una lógica que tenemos adquirida, ¿no? Entonces, la única manera de cambiarla es poner arriba de la mesa elementos para cambiarla y convicciones para cambiarla, ¿no? En el caso nuestro estamos convencidos de que hay que cambiar esa lógica. Es natural de que la gente razone entre, por un lado, Frente Amplio y por otro lado, los demás partidos o los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque fue algo muy fuerte que se constituyó en la década de los 90 a través de la familia ideológica, en donde el concepto era, bueno, están más cerca Partido Colorado y Partido Nacional entre sí por tener un tronco liberal en sus ideologías políticas, entonces están por un lado y del otro lado está el Frente Amplio y la izquierda, ¿no? Lo cual yo creo que además al Partido Colorado le hizo mucho daño, sobre todo porque se le dejó la izquierda al Frente Amplio, como si fuera solo monopolio y patrimonio exclusivo del Frente Amplio, cuando en el Partido Colorado siempre hubo izquierda. Por supuesto que no izquierda marxista, no izquierda comunista, no izquierda revolucionaria, no izquierda populista, pero sí izquierda republicana, izquierda democrática. Valle de Ordóñez, ¿qué fue si no fue una izquierda democrática, republicana y una especie de socialdemocracia? La socialdemocracia en el Uruguay tiene un nombre y se llama vallismo histórico, ¿no? Entonces, es decir, nos amputamos la posibilidad de seguir representando una cantidad de cosas porque dejamos regalado ese espacio para el Frente Amplio en esa lógica bipolar. Entonces, yo lo que digo es... estamos en los albores de un cambio de época. ¿Ah? Cambio de época en muchos sentidos. Entre ellos en lo que tiene que ver con la política, porque el próximo gobierno, sea de quien sea, no va a tener mayoría parlamentaria. Entonces, ya vamos a tener que cambiar el cassette para pensar y razonar la política, porque así ganar el Frente Amplio no va a tener mayoría parlamentaria y va a necesitar de otros sectores de la oposición para gobernar. Entonces, en esa coyuntura, yo creo que el Partido Colorado tiene una enorme oportunidad si logra volver a representar con impronta socialdemócrata
a una gran parte del país y de los ciudadanos del país, que hoy además están descontentos y que están huérfanos de un proyecto socialdemócrata. Es notorio que la enorme cantidad o mayoría de los indecisos, de los desencantados del Frente Amplio, son personas que tienen una empatía natural con una visión socialdemócrata, con una visión que podría asimilarse al vallismo histórico, y que están allí esperando una opción. Démosla. El tema es que para eso el Partido Colorado, desde mi punto de vista, tiene que renovarse y cambiar ideológicamente. Pero estamos esperando, digamos, y voy a ir directo con esto al pecho porque lo involucra. Estamos esperando esa renovación del Partido Colorado desde hace muchísimo tiempo. De hecho, Pedro Bordaberry significaba la renovación del Partido Colorado. Es decir, era el dirigente que venía de alguna manera en la línea inmediata de lo que podía ser Sanguinetti, de lo que podía ser Valle. Y sin embargo, cuando da el paso al costado Pedro Bordaberry, vemos meses y meses y meses y meses en los que nadie aparece con la fuerza que puede aparecer un viejo dirigente como Sanguinetti, que le bastó llamar para hacer una reunión con Larrañaga y la calle Pou, o le bastó hacer el otro día un discurso en donde dijo que Hades era fascista, para conseguir lo que parecería ser que las figuras jóvenes no consiguen en meses de trabajo y recorridas por todo el país. Bueno, eso es lo que usted piensa y está bien, digo, yo lo respeto. Lo vi en los medios, ¿eh? No, pero lo vi en los medios. Vi una repercusión que bien. no vi con ningún otro dirigente, ni con Germán Cardoso, ni con usted. Digo, por eso dije, voy al pecho derecho. Pero está bárbaro, a mí me gusta que vaya al pecho. Me parece estimulante, además. Dos cosas. Primero, Pedro, evidentemente, Bordaberry, evidentemente, significó en un momento un bypass del Partido Colorado de Renovación y lo logró consolidar. Ahora, yo no me olvido de que en el 2007, 2008, 2009 decían algo parecido a lo que decía usted, ¿no? Y decían que no iba a poder. O sea, hasta que no lo plebiscitó en las urnas y en el 2009 le ganó a los sectores de Sanguinetti, Jorge Valle, en las urnas, hasta allí, digamos, es como que bueno, había una dosis de duda. ¿Por qué? Y porque acá es una costumbre muy uruguaya, digamos, que hasta que uno no se da de frente ante una realidad, bueno, sigue atado más a lo que estaba antes, ¿no? Y en ese sentido, yo lo vi en carne propia, porque yo estaba en Uruguay. Y me acuerdo que nos decían, no van a poder ni con Sanguinetti, ni con Jorge Valle. Y bueno, hasta el momento en que pudimos, ahí pasamos a tener como sector, y en el caso de Bordaberry, una visibilidad y una especie de espacio de referente que no tenía hasta antes de la elección. Entonces, ¿eso dónde se va a ganar? En la próxima elección. En el transcurso, y no me pida que yo me transforme en referente del Partido Colorado, en líder del Partido Colorado, sin haber pasado por la UNE y haberle ganado a otros. Es decir, es la única manera, la única forma de erigirse en líder de un partido es después de haber pasado por el pesaje electoral. Eso no quiere decir que Sanguinetti, con dos movidas, centre la atención pública, partidaria y política. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de... El otro día en una revista que sale los fines de semana había una entrevista a Sanguinetti. Claro, previo a la dictadura el tipo ya era ministro. Estamos en el 2018. Estamos hablando de un hombre de 50 años de carrera política en primera división, ¿no? Es imposible que no genere esa tensión. La única posibilidad de que no genere esa tensión es que se generen procesos como los que se generan en el Partido Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, y por eso yo creo que incluso hasta la foto y la imagen y la reunión no le hace bien a un proyecto alternativo de oposición. ¿Por qué? Porque Luis Lacalle Pou sabe perfectamente, y le debe haber, le debe haber sido muy doloroso desde el punto de vista humano, haber enterrado a su padre 500 metros bajo tierra para que no aparezca en ningún lado y para que no lo vea nadie y para que no hable 10 palabras de política. Cuando estamos frente a un peso pesado de política, un Fórmula 1 de la política nacional como Lacalle Herrera. Pero ¿cuál fue la decisión estratégica? Fue la de, es imposible que crezca algo con tipos tan pesados al lado y en permanente, visibilidad y presencia. El hecho de que Lacalle Pou termine reuniéndose con, un par de su padre, como lo fue Sanguinetti, la tríada aquella de pesos pesados políticos, Jorge Valle, Sanguinetti y Lacalle, yo creo que no le hace bien. No le hace bien a la imagen de la necesidad de sí generar un proyecto alternativo al Frente Amplio, pero que tiene que no ser la restauración de lo que pasó. Porque nadie quiere volver a lo que pasó. Como también hay mucha gente que no quiere votar al Frente Amplio. Quiere ir hacia algo distinto y nuevo.
¿Usted dice que la gente reconoce ese hueco? Pues yo no estoy tan segura de que haya una necesidad identificada entre la gente de apostar a algo nuevo. No sé si se imagina el uruguayo un escenario que no sea bipolar. Yo creo que hay una cantidad de gente, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, que uno podrá tener más confianza o menos confianza, pero cuando los números son tan grandes, el margen de error se achica. Cuando tú ves que hay 20 y pico, casi 30% de ciudadanos que están indecisos, ¿no? Que no se manifiestan por ninguna opción, bueno, ahí hay notoriamente un grupo bastante grande de la ciudadanía, como nunca hubo antes. Pues siempre acá fue un país de poca movilización entre partidos. Le cuesta mucho al uruguayo cambiar de partido y de opción electoral. Entonces, la realidad nueva de tener una pecera tan grande, ¿no?, si se me permite la expresión, de ciudadanos que están sin opción, marca una diferencia cualitativa y cuantitativa, en el sentido de que yo creo que vamos hacia una elección en donde hay un porcentaje no menor de los uruguayos que van a hacer una elección de voto mucho más racional y mucho menos emocional o mucho menos camisetero, mucho menos de yo voto del Frente Amplio porque mi abuelo fue fundador del Frente Amplio en el 71, o en el caso de los partidos tradicionales porque peleó con Aparicio o porque siempre fuimos ballistas. Es decir, me parece que allí hay también una nueva época de la política uruguaya que, por supuesto, como todas las cosas, lleva su tiempo, no va a ser de un momento al otro el 100% de la gente voto racional, no. Pero sí, ya nos están mostrando las encuestas que hay un porcentaje bastante grande que ya no se ata a una tradición política, a una tradición, una herencia política familiar, sino que, bueno, está expectante a una opción. Y lo que aparece claramente es que esa opción todavía no la ha encontrado. Lo escucho, Fernando, y me parecería estar escuchando a alguien que apoya a Novik. ¿Por qué? Porque toda esa definición le viene, pero al pelo, a Edgardo Novik. De hecho, hubo una última, hablando de tendencias, una última encuesta de Factum que ya lo ubica en el mismo porcentaje que el Partido Colorado. Es el principal problema, la principal piedra en el zapato del Partido Colorado, lo que pueda llegar a robar, en el buen sentido de la palabra, lo estoy diciendo, Novik, de dentro de las entrañas mismas de lo que queda en este momento del electorado del Partido Colorado? Bueno, ahí está el dilema de fondo que muchas veces discutimos dentro del Partido Colorado y que no nos ponemos de acuerdo porque tenemos visiones distintas. O sea, yo creo que es mucho más importante para el Partido Colorado empezar a transitar un camino que nos ayude a reconciliarnos con mucho de ese porcentaje de indecisos, y que ese porcentaje de indecisos lo que está pidiendo es una opción seria, de oposición constructiva, de, digamos, perfil ideológico socialdemócrata, ¿no?, de centro-izquierda, de una izquierda moderada, republicana, y para eso hay que alejarse de alguna manera de lo que ha representado la ideología o el perfil dominante del Partido Colorado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, eso puede significar quizás perder algún voto de ese casco duro que tú mencionás, que tiene un perfil mucho más conservador, mucho más de derecha, un electorado más avejentado, que quizás no se siente muy identificado con una opción renovadora, socialdemócrata, de centro-izquierda. Yo creo que ahí está el dilema de vida del Partido Colorado, porque es aferrarse a lo que está y lentamente ir muriendo junto con las generaciones que los votan, o que nos votan, o cambiar realmente el eje y decir, bueno, construyamos la base de un Partido Colorado para el próximo siglo XXI en serio, ¿no? Y que goce de buena salud para adelante, no en la coyuntura. Yo creo que la opción de, digamos, Sanguinetti en ese sentido yo creo que tiene gran olfato en cuanto a que la presencia de él lo que hace, sí, no hay ninguna duda, es digamos, amortiguar o aguantar los votos que hay, ¿no?, para que no se huele ninguno. Pero con Sanguinetti en primera línea está difícil traer gente de afuera. ¿Y Talvi sería renovación? Talvi, renovación yo creo que no es. Es novedad, son cosas diferentes, ¿no? Es novedad porque es alguien que viene afuera del sistema político, que viene de otro palo, viene del palo académico, viene de... bueno, voy a decir algo, el otro día hablando sí, con una colorada de muchos años, sí. Che, ¿y quiénes son los candidatos, no? La típica al periodista. No, bueno, fulano Mengano, está surgiendo Talvi ahora que inscribió el no. Talvi. No tiene ni idea. Hay sectores de personas mayores, sobre todo, que no lo registran.
Yo creo que, a ver, el primer desafío que va a tener el Talvi cuando desembarque, que va a desembarcar en la actividad política, va a ser, digamos, lograr penetrar mucho más masivamente desde el punto de vista de su visibilidad, que hoy está mucho más constreñida a sectores de la sociedad que están muy informados, que forman parte más del establishment, digamos, empresarial, académico, que es donde él, digamos, se ha movido por su actividad. Pero ¿no? En votos eso es muy reducido. No, además de muy reducido, es muy disputado. Digo, ahí hay votos, o sea, le puede caer Bárbaro Talvi, pero votar a la calle Pou. O le puede caer Bárbaro Talvi y votar a Astori. Digo, o sea, creo que es un error creer que por gozar de buena imagen en determinados círculos uno logra capitalizar todos los votos en esos círculos. Eso es falso. O sea, allí hay votantes de todos los partidos que después pueden decir, me encanta Talvi, pero voto a la calle Pou. Entonces, ahí tiene el primer desafío Talvi, que bueno, se verá cuando desembarque, que es, por eso, lograr, yo diría, romper la burbuja en la que está y poder salir a representar una cosa mucho más masiva, porque desde el punto de vista político, para crecer, precisa otro tipo de penetración ciudadana, ¿no? Bueno, tenemos que ir despidiendo al diputado Fernando Amado, agradeciéndole como gracias. siempre el que tenga la amabilidad de venir aquí a Arriba Gente, en este caso a hablar un poco sobre una realidad que se ha dado en estos últimos días, que la iremos como en el truco, orejeando para ver hacia dónde va. Una de las cosas hermosas que tiene, maravillosas a quienes nos apasiona el terreno político, es muchas veces no hablar sobre el hecho consumado, sino tratar de ver más allá del gesto político para tratar de adivinar cuál es la estrategia. En algunos casos, en este momento, y hablo de todos los partidos políticos, algunas estrategias se están haciendo bastante difíciles de entender. Y es lo que hace apasionante el mundo político. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. El diputado Fernando Amado en la mañana de Arriba Gente.